Hoy quiero hablarte de algo que, en algún momento de la vida, todos enfrentamos, la pérdida de un amor. No importa quién seas, ni cuánto hayas practicado la calma, perder a alguien que amas duele. Duele como si algo dentro de ti se rompiera, como si la vida se detuviera y no tuviera sentido seguir. Quiero que sepas que yo también pasé por eso. Antes de tomar los hábitos, antes de sentarme cada día a contemplar el silencio, también creí que el amor era para siempre, y cuando lo perdí, sentí que me quedaba sin aire. Caminaba sin rumbo, con la mente atrapada en recuerdos, preguntándome qué había hecho mal, porque la vida me lo había arrebatado. La tristeza era tan profunda que ni siquiera el amanecer me traía consuelo. Pero la vida, el tiempo y las enseñanzas que poco a poco fui comprendiendo, me mostraron que el dolor no es el enemigo es resistirnos a aceptarlo. La primera lección que aprendí es que el amor, como todo en esta vida, es impermanente. Nada es para siempre. Las personas cambian, los caminos se separan, los sentimientos también se transforman. Y eso no significa que lo que viviste no fue real. Fue real, fue hermoso, y por eso duele. Pero la realidad es que todo lo que nace está destinado a cambiar, a desaparecer, a soltarse de nuestras manos. Comprender eso fue como abrir una ventana en una habitación oscura. No eliminó el dolor de inmediato, pero me dio una claridad nueva. Me enseñó que el sufrimiento no venía de la pérdida, sino de mi apego a que esa persona siguiera siendo mía. Y cuando entendí eso, mi corazón dio un pequeño paso hacia la paz. Quiero que sepas que no hay atajos para dejar de sentir dolor. No hay palabras mágicas que puedan cerrar una herida de golpe. Pero sí existe un camino, y es el camino que yo recorrí cuando la pérdida golpeó mi puerta. Después de aceptar que todo en la vida es impermanente, el siguiente paso fue permitirme sentir. No reprimir, no luchar contra la tristeza, sino sentarme en silencio y escucharla. Porque cuando uno pierde a alguien, el corazón llora, y esas lágrimas no siempre son de agua, a veces son pensamientos, a veces son recuerdos, a veces son sueños que no se cumplirán. Durante mucho tiempo creí que ser fuerte era ignorar el dolor, pero aprendí que ser fuerte es permitirte sentirlo, sin quedarte a vivir en él. Me sentaba cada día en el templo, cerraba los ojos y observaba la tristeza en mi pecho. No intentaba que se fuera, no me decía debo estar bien, solo la observaba como quien observa la lluvia desde la ventana, sabiendo que, tarde o temprano, pasará. Y mientras más la observaba, algo curioso ocurría. La tristeza comenzaba a transformarse en comprensión. Comprendí que el amor que sentí era un regalo, que aquella persona había llegado a mi vida para enseñarme algo, y que su partida también era parte de esa enseñanza. Cuando uno pierde a alguien que ama, no pierde solo a una persona. Pierde también la imagen que había construido de ese futuro compartido. Y soltar esa imagen, soltar esa expectativa, es un acto de compasión hacia uno mismo. El dolor es inevitable. El sufrimiento, en cambio, es una elección. Y ese fue el mayor aprendizaje que la pérdida me dejó. Cuando entendí que el sufrimiento era el resultado de no aceptar, empecé a mirar mi pérdida con otros ojos. No como una desgracia, sino como una parte natural del viaje humano. Y quiero que tú, que me estás escuchando, también te permitas esa mirada. El corazón tiene la costumbre de aferrarse a lo que ama,
de querer retener a las personas, los momentos y las emociones. Pero la vida, en su infinita sabiduría, siempre nos está enseñando a soltar. A veces lo hace con suavidad y otras, como en el caso de la pérdida, de manera abrupta y dolorosa. Yo me aferré durante mucho tiempo. Me aferré a las palabras, a los recuerdos, a las promesas. Y cuanto más apretaba esos pensamientos, más se desvanecían, más me dolían. Fue entonces cuando recordé una enseñanza sencilla que un maestro me había compartido. El amor auténtico no es posesión, es gratitud. Aquel amor que habías conocido no era algo que debías conservar, sino algo por lo que debías dar gracias. Agradecer, incluso a pesar de la ausencia. Agradecer por los momentos compartidos, por las sonrisas, por el crecimiento que ese vínculo te regaló. Cuando logras transformar el apego en gratitud, el dolor empieza a soltar poco a poco sus cadenas. Y créeme que no es un proceso de un día, ni de una semana. Es un trabajo silencioso y constante, como quien cuida de un jardín interior. Un día el dolor brota, y otro día la paz empieza a asomarse entre las grietas. Y si yo lo logré, tú también puedes hacerlo. Otro paso que me ayudó profundamente fue aprender a redirigir mi mirada. Cuando uno pierde a alguien, la mente se queda atrapada en todo lo que ya no está, en la ausencia, en los espacios vacíos, en el silencio que dejó esa persona. Yo solía caminar por los mismos senderos que antes recorríamos juntos, y cada árbol, cada piedra, cada rincón, me devolvía un recuerdo, como si el pasado se negara a soltarme. Pero el verdadero cambio llegó cuando dejé de enfocarme en lo que había perdido y comencé a mirar lo que aún permanecía. El sol seguía saliendo, el viento seguía acariciando mi rostro, las flores seguían abriéndose cada mañana, aunque mi mundo interior estuviera de luto. Comprendí que la vida no se detiene por nuestras pérdidas. La naturaleza sigue su curso, con o sin nuestras heridas. Y esa simple observación me enseñó que la paz no llega cuando todo está en su lugar, sino cuando somos capaces de aceptar que la vida siempre se está moviendo. El amor que perdiste no fue un error, ni una pérdida sin sentido. Fue una parte de tu camino. Y ahora, tu tarea no es retenerlo, sino honrarlo, llevándolo contigo en gratitud y no en dolor. El monje que soy hoy no sería posible sin esa pérdida. Aquella experiencia me enseñó más sobre el desapego, la compasión y la fortaleza que cualquier libro o enseñanza. Y tú también puedes tomar ese dolor y transformarlo. No en resentimiento, no en vacío, sino en sabiduría y en amor por la vida que sigue. Porque perder no es el final. A veces, es el verdadero principio. Quiero que entiendas algo que para mí fue esencial. El dolor de la pérdida no es algo que se supere olvidando, sino algo que se trasciende aceptando. Durante mucho tiempo traté de borrar cada recuerdo, de evitar cada lugar que me recordara aquel amor perdido, como si esquivar el dolor fuera la solución. Pero aprendí que huir solo lo hace más grande. El verdadero alivio llegó cuando me atreví a mirar de frente esa ausencia. Me sentaba en silencio, dejaba que la tristeza me visitara y simplemente la escuchaba. En ese acto sencillo comprendí que el dolor no es eterno si no te aferras a él. Poco a poco, cada recuerdo dejó de ser una herida y se convirtió en un maestro. Cada lágrima se transformó en una oración silenciosa de gratitud.
El amor verdadero no termina cuando alguien se va. Permanece dentro de ti, no como posesión, sino como sabiduría. La persona que perdiste fue una parte de tu vida, pero no es tu vida entera. Y cada vez que tu mente regrese a ese vacío, quiero que recuerdes estas palabras: si yo pude soltar, tú también puedes. El corazón humano es mucho más fuerte de lo que creemos. Y cuando se rompe, también se abre. Cuando se vacía, también se prepara para recibir algo nuevo. Y lo que vendrá, aunque ahora no puedas verlo, será diferente, pero igualmente valioso. Así que no te apresures en cerrar tu herida. Camina con ella, escúchala, aprende de ella. Porque en el fondo, toda pérdida es también una oportunidad de renacer. Si hoy sientes que tu alma está herida, no olvides que no estás solo. Yo también pasé por ahí, y aprendí que la paz llega cuando dejamos de resistir y empezamos a comprender. Si esta reflexión tocó tu corazón, te invito a quedarte, a escuchar más historias y a caminar juntos este sendero hacia la calma interior. Nos vemos en el próximo relato.